Hola chicos, en este taller vamos a continuar aprendiendo cómo manipular las tablas. En el video anterior, como se recordarán, vimos las diferentes formas que tenemos en Word de insertar una tabla a un documento. Ahora bien, en este taller vamos a ver las opciones de manipulación, es decir, todas aquellas opciones que nosotros tenemos para manipular o modificar una tabla. Por ejemplo, vamos a comenzar cómo ordenar el contenido de una tabla. Acá tengo yo esta tabla de ejemplo y si se fijan los datos pues fueron escritos al azar, es decir, no están en ningún orden. Vamos a ver cómo ordenarlos. Para ello primero voy a darle acá un color a la primera fila para identificar cuáles son mis encabezados. Le voy a poner un color de relleno por acá. Vamos a ver, le voy a poner este amarillo. Ok, bye. Ok, si se fijan, tengo nombre, apellido, edad, género y teléfono. Por ejemplo, me dicen, mire, quiero que la tabla, los datos se ordenen por apellido. Entonces vamos a venir, seleccionamos toda la tabla, podemos hacerlo de esta manera o de una vez presionamos acá en este botón. Al estar seleccionada la tabla, nos vamos a ir acá al menú. Bueno, dependiendo de la versión que tengan, puede ser en diseño o en propiedades de tabla o acá en disposición, ¿verdad? En mi caso es en disposición y acá a la derecha, observen, está el botón que dice ordenar. Apretamos ahí y acá automáticamente me dice por qué lo quiero ordenar. Recuerden que mi tabla acá yo ya tengo los encabezados, ¿verdad? Y por eso les puse un color y en negrita para que el programa los detecte automáticamente. A veces pudiera ser que acá donde dice ordenar por no detecte las columnas, sino que solo les va a decir columna 1, columna 2, columna 3, pero ustedes tienen que saber qué es cada una de estas columnas. Entonces, como me han pedido que los ordene por apellido, vengo yo y aprieto por apellido y acá lo dejo tal cual, ¿verdad? Solo si me dijeran si lo quiero en forma ascendente o descendente lo voy a cambiar. Es decir, si quiero que vaya de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso, para este ejemplo, lo voy a dejar tal cual y le doy aceptar. Observen, no sé si lograron ver el cambio en el ejercicio anterior, perdón, como estaba anteriormente la tabla, el primero que estaba era Juan Pérez y hoy pasó a ser el último, porque vean, es con la letra P, ¿verdad? Va al final. Ahora bien, vamos a volverla a ordenar, pero vamos a utilizar dos criterios de ordenamiento. Por ejemplo, lo voy a ordenar siempre por apellido y después por edad. Es decir, que aparte de ordenármelos alfabéticamente por apellido, también me los va a ordenar por edad de menor a mayor. Veamos cómo nos va a quedar ahora la tabla. Bueno, no hubo ningún cambio. Vamos a intentar ordenarlo de otra manera. Veamos. Vamos a ponerle que en vez de apellido por nombre y luego siempre por edad. Aquí sí cambió. Si se fijan, cambia el orden. Entonces esto es muy útil cuando ustedes necesitan ordenar. Por ejemplo, tienen una tabla de 100, 200 registros y los quieren ordenar ya sea por nombre, por apellido, por dirección, ciudad, etcétera. Entonces esto es muy pero muy útil. Bien, otra cosa que podemos hacer cuando ya tenemos una tabla es cambiar el tamaño, ya sea de las columnas, de las filas o de una celda en particular. Por ejemplo, acá yo quisiera digamos que la columna edad sea más pequeña porque no ocupa mucho espacio. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. La primera es que con el mouse colocarlo acá en medio, ¿verdad?, de las dos columnas, y cuando el cursor toma la forma de esa doble flecha lo arrastro hacia donde lo quiero llevar. Así, vean, acá lo estoy moviendo. Y la otra forma es irnos siempre acá al menú, ¿verdad?, disposición o formato de tabla, y acá donde dice el ancho, vean, yo acá le puedo ir cambiando. Observen, al irle aumentando acá, ¿verdad?, va cambiando el tamaño de esa columna. Lo mismo aplica para una fila. Por ejemplo, acá en la fila del encabezado yo puedo arrastrarlo, vean, hacia abajo, de manera que se haga más ancha. Entonces eso con respecto al tamaño. Ahora bien, otra cosa que podemos hacer es insertar, eliminar
ya sea filas o columnas, para poder agregar más datos. Por ejemplo, acá imaginémonos que me dicen que hay que agregar a una persona más. Entonces fácilmente me coloco al final, vean, en la última columna o la última fila, y por acá me voy a ir siempre al menú formato o disposición, y observen que aquí están las opciones de insertar. Dice insertar arriba, insertar debajo, insertar izquierda o insertar derecha. Como lo que quiero es insertar una fila al final para agregar un nuevo registro, voy a utilizar la segunda opción que dice insertar debajo. Vean, al darle insertar debajo, acá se insertó, ¿verdad?, una nueva fila. Si yo hubiera utilizado la opción anterior, vean, en la que dice insertar arriba, se hubiera insertado acá. Pero como lo que quiero es que esté al final, entonces utilizo esta opción, ¿verdad? Y acá yo ya puedo venir y agregar pues más datos, ¿verdad? Entonces esa forma, ¿verdad?, que estamos utilizando es para insertar. Imaginémonos que me dicen hay que agregarle a todos los registros el número de identificación, entonces hay que agregar una nueva columna. Entonces igual, dependiendo en dónde quiera agregar la columna, así tenemos que colocar el cursor. Por ejemplo, si me dicen que la quiero acá, ¿verdad?, después de edad, entonces coloco el cursor acá en edad, me voy a disposición, le doy insertar a la derecha, vean, y de esa manera se me inserta acá, y acá puedo poner el número de identificación, que acá en El Salvador es el DUI, y yo ya puedo escribir acá. Ahora bien, ¿cómo las eliminamos? Lo mismo, si se fijan acá está el menú eliminar, entonces yo puedo seleccionar, ¿verdad?, la fila o la columna entera y le doy eliminar, y ahí me dice que qué quiero eliminar. Eliminar una celda, la columna, la fila o toda la tabla. En este caso voy a eliminar toda la fila, vean, y ahora vamos a eliminar esta que habíamos insertado. Lo puedo hacer de la misma manera o con el mouse, ¿verdad? Damos clic derecho y acá nos dice eliminar columnas. Es lo mismo, aplica a cualquiera de las dos formas. Bien, lo siguiente que vamos a ver entonces es cómo combinar celdas. Combinar celdas se refiere a unir más de dos celdas, ¿verdad?, en una sola. Por ejemplo acá, ¿verdad?, para este ejemplo voy a insertar una nueva fila al inicio. Vean, acá voy a insertar una y le voy a poner alumnos. Bien, acá en esa nueva fila, observen, yo quiero que la palabra alumnos esté acá al centro y que toda esta fila se convierta en una sola celda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, vean, seleccionamos toda la fila, me voy al menú siempre de disposición o formato de tabla y acá me dice combinar celdas. ¿Vean? Entonces, si se fijan, al darle combinar celdas, todas las celditas que estaban acá, ¿verdad?, se convirtieron en una sola, y por lo tanto yo ya puedo venir y darle centrar a este texto. ¿Ven? Ahí se centró. Entonces ya esto lo manejo como que si fuera una sola celda. Esto es bien importante cuando queremos, por ejemplo, para los encabezados o para dividir, por ejemplo, el nombre, mantenerlo en una sola. Por ejemplo acá, miren, donde dice nombre y apellido, yo puedo combinar estas dos. Vean. Y se me convierte en una sola. Entonces ahí va a depender el uso que le querramos dar, cómo las podemos combinar. Caso contrario, si las queremos volver a dividir o a separar, hacemos lo mismo, nos colocamos en la celda que queremos dividir y acá está el botón que dice dividir celdas. Observen, al presionarlo me pregunta en cuántas columnas y en cuántas filas lo quiero, y aquí nosotros decidimos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero que sean solo dos, lo dejo tal cual y le voy a poner 3 para este ejemplo. Le doy a aceptar. Vean, se dividió. Originalmente habían 1, 2, 3, 4, 5 celdas, pero ahora solo hay 3. Ahí todo va a depender de cómo lo querramos manejar. Bien, por último, la última opción que vamos a ver en este video es cómo convertir una tabla que ya esté hecha, pasarla a texto. Eso es bien fácil. Vean, lo voy a hacer con esta tabla de acá abajo. La voy a seleccionar por completo
Luego, siempre en el menú de exposición o formato de tabla, vamos a buscar esta opción que está a la derecha que dice convertir texto a. Entonces presionamos ahí y observen, me pregunta que qué quiero utilizar como separadores, si quiero utilizar tabulaciones, marcas de párrafo, puntos y coma u otro. Lo normal es dejarlo con tabulaciones. Si queremos utilizar pues otro símbolo, lo hacemos. Por ahorita lo vamos a dejar tal cual. Presionamos aceptar y vean, la tabla desapareció. El texto se mantuvo como estaba, solo que sin tabla, solamente el texto separado por tabulaciones. Veamos lo que sucede si utilizamos otro separador. Vean, vamos a seleccionar, por ejemplo, le voy a poner que sea, en vez de tabulaciones, le vamos a poner el símbolo numeral. Vean, presiono aceptar. Entonces observen acá donde dice in home, después de dejar la tabulación me pone el signo numeral. Lo mismo acá en la siguiente fila y en la última. Entonces por eso es que les decía que lo normal es dejarlo con tabulaciones, porque de esa manera los datos se mantienen ordenados. Espero se haya comprendido. Cualquier consulta pueden hacérmela llegar. Suscríbanse al canal, denle en compartir el video. Nos vemos hasta la próxima.